¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con Jesús durante esas 3 días entre su muerte y resurrección? Muchos creen que su historia terminó en la cruz, pero ¿y si te dijera que el Calvario fue solo el comienzo de una misión aún más profunda? Imagina por un momento la escena, el cuerpo sin vida del Salvador colgando del madero, la tierra temblando, el velo del templo rasgándose de arriba a abajo, pero mientras su cuerpo yacía en la tumba, su espíritu emprendía un viaje que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Un viaje hacia las profundidades mismas de la muerte, hacia un lugar que fue creado para Satanás y sus ángeles caídos. ¿Por qué el Hijo de Dios, santo y sin pecado, tuvo que descender al infierno? ¿Qué hizo allí durante esas horas de oscuridad? Lo que estás a punto de descubrir no es solo teología, es la revelación de la victoria más extraordinaria jamás conquistada en los dominios de las tinieblas. Para comprender esta jornada sobrenatural, debemos primero entender lo que las Escrituras nos enseñan sobre el mundo de los muertos. No es un concepto simple, sino una realidad compleja que ha sido distorsionada por siglos de tradiciones humanas. El Antiguo Testamento nos habla del Sheol, una palabra hebrea que describe la morada de todos los fallecidos. No era exclusivamente un lugar de condenación, sino un estado de espera. Como leemos en Génesis capítulo 37, versículo 35, cuando Jacob llora por su hijo José, enlutado descenderé hasta mi hijo al Sheol. Aquí vemos que tanto justos como impíos compartían este destino temporal. En el Nuevo Testamento, los escritores griegos usaron la palabra Hades para describir esta misma realidad. Pero Jesús nos revela algo extraordinario en Lucas, capítulo 16, versículos 22 al 23. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Por primera vez vemos una separación dentro del mundo de los muertos, un lugar de descanso para los justos, otro de tormento para los impíos. Pero existe otro término que Jesús usa con frecuencia, Gehenna. A diferencia del Sheol y el Hades, que son lugares temporales de espera, Gehenna representa la condenación eterna. En Mateos capítulo 10, versículo 28, Jesús advierte, «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Gehenna viene del valle de Hinnom, un lugar fuera de Jerusalén donde se quemaba continuamente la basura y los cuerpos de criminales. El fuego nunca se apagaba, el hedor de muerte y destrucción llenaba el aire. Jesús usó esta imagen para ilustrar la realidad final de la separación eterna de Dios. Las Escrituras también nos hablan del lago de fuego, el destino final descrito en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A diferencia del Sheol y el Hades, que son temporales, el lago de fuego es eterno. Allí no hay más espera, no hay más oportunidad de redención, solo separación completa y definitiva de Dios. Ahora llegamos al misterio central. Si el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios santo y sin pecado, tuvo que descender allí? La respuesta está en 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Jesús no descendió al infierno para sufrir más. El sacrificio ya estaba completo en la cruz. Descendió para proclamar su victoria absoluta sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal. Durante siglos, los justos del Antiguo Testamento habían esperado en el Sheol la promesa de redención. Patriarcas como Abraham, profetas como Moisés, reyes como David, todos aguardaban en ese lugar de espera, porque antes de la cruz nadie podía entrar a la presencia de Dios. Pero cuando Jesús murió, algo extraordinario sucedió en los dominios espirituales. Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 10 nos revela el propósito divino. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús libertó a los justos que estaban cautivos en el Sheol, llevándolos a la presencia del Padre.
pero también predicó a los espíritus rebeldes, aquellos condenados desde los días de Noé. No les ofreció salvación, sino que proclamó su derrota definitiva. Esta no fue una visita silenciosa. Colosenses capítulo 2 versículo 15 describe la magnitud de esta confrontación. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En los dominios del infierno, Jesús expuso públicamente la derrota de Satanás y sus demonios. Les mostró que su muerte no había sido una derrota, sino la victoria más grande de la historia. El enemigo de nuestras almas había creído que la cruz era su triunfo final, pero se convirtió en su humillación más absoluta. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18 registra las propias palabras de Jesús sobre esta conquista. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves representan autoridad absoluta. Jesús no solo venció la muerte, tomó autoridad total sobre ella. El infierno ya no tiene poder sobre aquellos que están en Cristo. La resurrección al tercer día fue la prueba definitiva de que este pago había sido aceptado por el Padre. Romanos capítulo 6, versículo 9 proclama esta verdad. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, pero esta victoria no fue solo sobre la muerte física, sino sobre la condenación eterna misma. ¿Qué significa esto para ti y para mí en este momento? Significa que ya no tenemos que vivir bajo el peso del temor a la muerte. Antes de Cristo, la humanidad entera estaba prisionera de la incertidumbre, esclavizada por el miedo a lo desconocido que venía después de la muerte. Pero ahora, para aquellos que creen, la muerte no es el final, es el comienzo de una eternidad junto a Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57 declara esta victoria con poder. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El poder del infierno ha sido quebrantado para siempre. La condenación eterna ya no es el destino inevitable de la humanidad. Cristo abrió un camino de esperanza, pero esa esperanza requiere una decisión de nuestra parte. Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 nos recuerda la misión de Jesús. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero aquí está la realidad que no podemos ignorar. Aunque Jesús venció, esa victoria solo puede ser experimentada por aquellos que lo aceptan como Señor y Salvador. El infierno aún espera a quienes rechazan esta salvación. No hay neutralidad en esta batalla espiritual. O estás en Cristo y recibes la vida eterna, o permaneces separado de Él y enfrentas el infierno como tu realidad final. Juan, capítulo 5, versículo 24 nos da esta promesa. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El mensaje es claro como el cristal. Hay solo dos destinos eternos. Pero la buena noticia es que la decisión aún está delante de nosotros, como nos recuerda 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El infierno no fue creado para ti, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dios desea que todos sean salvos, y por eso Jesús emprendió esa jornada sobrenatural hacia las profundidades de la muerte. Su victoria significa que puedes tener certeza absoluta de tu salvación. Romanos capítulo 10 versículo 9 nos da la llave, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la verdad que lo cambia todo. La muerte fue derrotada, el infierno perdió su poder y la eternidad con Dios fue conquistada para todo aquel que cree. Si sientes que este no fue solo un video, sino una revelación a tu espíritu, si Dios está hablando a tu corazón en este momento, no ignores este llamado. La vida eterna es un regalo, pero todo regalo debe ser aceptado. Hoy,
Si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo o quieres iniciar un nuevo camino hacia la salvación eterna, puedes hacerlo ahora mismo. Comenta aquí abajo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Si ya le perteneces, si su victoria es tu victoria, escribe amén en los comentarios para que este mensaje alcance más vidas que necesitan escuchar esta verdad. La decisión más importante de tu existencia está delante de ti. Jesús descendió al infierno para que tú no tengas que ir allí. Su sacrificio fue completo, su victoria fue absoluta y su amor por ti es eterno. Comparte con alguien que necesita escuchar esta verdad. Hasta la próxima.